Cordial saludo. La siguiente presentación es para la Universidad UMESID, asignatura de modelos pedagógicos para el docente Leonardo Mauriz de la Osa. Presentada por los estudiantes Jenny Morelos Rosso y Gisette Ramos. Para dar un poco de profundidad a los modelos pedagógicos, se realizará una presentación comparativa de los modelos educativos de Colombia y Argentina, y cómo esto se ha dado producto de la necesidad de cambio y el desarrollo social. Los modelos pedagógicos van surgiendo por determinados sucesos de la historia, que han generado la necesidad de adaptaciones sociales según los intereses de la actualidad. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, las propuestas modernizadoras desarrollistas de índole marcadamente económica y tecnocrática quisieron desarraigar el desorden y la desprolijidad presente en las naciones latinoamericanas, y para esto propusieron civilizar la barbarie en aras de un progreso material que traería prosperidad social. Los cambios políticos de los 80 y los económicos de los 90 promovieron una nueva ola de reformas educativas que abarcaron el sistema. Todo esto se dio en un contexto de globalización que implicaba los cambios profundos a nivel internacional y para América Latina en particular. Los modelos educativos son, en ese sentido, un concepto que aborda experiencias históricas complejas de las que busca interpretar sus rasgos principales, sin obliterar la multiplicidad de los significados de los que son portadoras, ni entrar en discusión sobre las posibilidades de producir modelos pedagógicos alternativos. De manera breve, daremos un paso por la historia de los modelos pedagógicos. Tupi. La educación entre los Tupinamba, tal como lo expone Florestan Fernández, estaba vertebrada sobre 3 puntos capitales. El primero, el valor de la tradición, que en sus contenidos sociales y religiosos contribuía a posibilitar el conocido mecanismo de resguardar una conducta adecuada y de proteger un comportamiento de eficacia comprobada. Pero también se debe olvidar que en sus interpretaciones ellas imputaban las innovaciones culturales a héroes civilizadores sagrados en sí mismos. En segundo lugar, el valor de la acción, es decir, aprender haciendo. De este modo, el adiestramiento de niños y adolescentes quedaba indisolublemente ligado a los deberes y obligaciones del adulto. O dicho con palabras del mismo autor, ninguno se eximía de la exigencia de convertir la propia acción en modelo para ser imitado. Y por último, es el sentido de los legados de los antepasados y el contenido práctico de las tradiciones. En síntesis, a pesar de su carácter asistemático, la educación entre los Tupinamba lograba a su manera lo que se propone cualquier sistema educativo: transmisión de conocimientos, formación de la personalidad, ajuste a la comunidad, selección y promoción de dirigentes, que en este modelo, como queda dicho, era de índole gerontocrática y chamánica. Indudablemente los medios empleados eran funcionales a su objetivo, puesto que aseguraban su supervivencia y su cohesión interna. Los aztecas, más que educadores estrictos, fueron pensadores cabales, capaces de elaborar una sabiduría por momentos conmovedora y bella siempre, que ha merecido ser considerada como un verdadero cuerpo de doctrina, una filosofía, tal como la conceptúa Miguel León Portilla en 1959. Este modelo educativo vigente durante toda la vida y no limitado solo a la permanencia de las escuelas, que concentraba los conocimientos en grupos minoritarios, por momentos de carácter iniciativo, implicaba serios riesgos. Que estos peligros no eran teóricos quedó demostrado cuando el pueblo mexica sufrió la decapitación de casi toda su clase dirigente, que en su gran mayoría murió durante la guerra, como secuela de los enfrentamientos iniciales de la conquista, y habida cuenta, además, que entre los sobrevivientes estaban los renegados, que se pasaron al bando enemigo. Al cabo de poco más de medio siglo, casi no quedaban hombres que supiesen dar razones de sus antigüedades y tradiciones, y en la práctica habían desaparecido los iniciados en las lecturas de sus códices. Los incas, organización vertical y firmemente jerarquizada. La parte superior de la estructura social estaba constituida por el clan incaico, familia endogámica semejante en muchos sentidos a los de los faraones egipcios. Luego los curacas, los señores de vasallos como duques, condes, marqueses, y para terminar, las grandes mayorías integradas por campesinos, artesanos y esclavos. En su pirámide de educación se concentraban en la punta más alta los sabios, filósofos y doctores, gozaban de mayor respeto y veneración por parte de la sociedad. Su enseñanza era, por supuesto, oral y memorista, y para facilitar el aprendizaje
Se recurría a versificaciones de carácter mnemotécnico que escribían los arábicos, que son poetas. El Yayayuasi, establecido en el lugar privilegiado del barrio de las escuelas, era, como lo definió Vázquez de Espinosa con acierto sumo, la universidad donde vivían los sabios amautas y los arábicos, que eran los poetas que enseñaban la ciencia. En cierto sentido semejante al Yachayhuasi de los varones, tenían los incas establecimientos para la educación femenina llamados Achayhuasi, quiere decir casa de escogidas, donde se formaban las mujeres que luego serían los sacerdotisas o vírgenes del sol. El resto de la población, es decir, la gran mayoría, recibió una enseñanza predominantemente práctica, sobre todo a través de sus padres, con quienes los hijos varones vivían hasta los 25 años. Como no participaban de un sistema educativo formal, su socialización se realizaba a través de su vida comunitaria y sobre todo todas las relaciones con el mundo del trabajo que desempeñaban en el campo, en los talleres artesanales, cuando no en la milicia o en otras tareas que requerían aprendizaje y disciplina. Por otro lado, durante el proceso independentista y los años que siguieron, la mayoría de los países sufrió un profundo dislocamiento poblacional, provocado por migraciones de grandes masas como consecuencia de la guerra, un sensible empobrecimiento por la mengua de las actividades productivas y el derroche de recursos que siguió el conflicto, inestabilidad e incertidumbre derivadas de los altibajos de esa lucha. Se genera de la época de la emancipación. En esta se insistió sobre diversos problemas y se plantearon diferentes propuestas: pronunciamiento contra las vejaciones causadas a los indios, igualdad de representación de españoles, indios e hijos de ambas clases, libertad de cultivos y supresión de estancos, igualdad entre españoles e indios para los cargos públicos, abolición de los tributos y repartos de tierra, supresión de las mitas, servicios personales contra la pena de azotes, etc. Reivindicaciones estas que no siempre se compadecían con el modelo implícito en la propuesta liberal, que suponía la conservación del imperio y de este modo ponía de resalto sus contradicciones, lo que conlleva a una división social, los liberales y conservadores. El enfrentamiento entre conservadores y liberales culminó muchas veces en los campos de batalla porque estaban en juego algo más que teorías, aunque éstas tampoco podrían ser deslindadas con rigor, por lo que se logra evidenciar la baja prioridad atribuida a la educación. De este modo, inciertas perspectivas para el desarrollo educativo en función de objetivos que los modelos teóricos no contribuían a esclarecer ni las realizaciones prácticas fortalecían. Las necesidades generadas bajo uno u otro signo planteaban desafíos inéditos para definir medios y actualizar fines hacia la educación popular. Aquí en la educación popular en toda América Latina y sobre todo a partir de los años posteriores a la reforma de México y a la organización en Argentina, se intensificaron los esfuerzos por incorporar a un número creciente de personas al ámbito generosamente llamado civilización. El liberalismo descreyó de la universidad de origen colonial o en casos excepcionales como ocurrió en Buenos Aires. Estuvo en condiciones de elegir una de la inspiración diferente, por considerarla una institución identificada con los valores tradicionales y por tanto perpetuadora de sus pautas de prestigio, en el momento en el que ahora se está estudiando y por motivos que en el fondo son muy semejantes. Cuando se proyectan grandes reformas educativas, estas no serán elitistas, serán más bien antiuniversitarias. Esto es comprensible si se recuerda que la universidad, por la atracción social de los estudiantes, por las carreras que en ella se causaban o se cursaban y por la función profesional y cultural atribuida a sus graduados, que seguía siendo de signo minoritario, cuando no francamente oligárquico. Mal podía entender y mucho menos expresar los intereses y aspiraciones de los nuevos grupos, cuyo modelo de desarrollo no se asentaba ni mucho menos sobre la educación superior, sino que antes bien reclamaba una amplia cultura de masas en doble signo político y utilitario. Los actores de esta propuesta de la revolución educativa aspiraban a llevarla a cabo con sujetos que fuera de la universidad. Recuérdese, por ejemplo, que Sarmiento y Varela no fueron universitarios, con gente que ambicionase dar una educación popular para las grandes masas como un efectivo aporte a la democratización de la sociedad. Dados todos los cambios en la historia y otros eventos de gran envergadura como las aperturas económicas, la globalización y la interculturalización de los países latinos, se han visto con la necesidad de buscar modelos pedagógicos que se adapten a las necesidades actuales, mostrándose Colombia y Argentina con similares condiciones bajo resultados evaluativos de calidad en la educación.
Por tanto, se iniciará el paralelo de estas dos naciones en cuanto a la educación. Colombia. La transición de Colombia hacia la paz y hacia los niveles más altos de desarrollo depende de muchos factores, pero ninguno será más importante que el futuro del país, que su capacidad para construir un sistema educativo sólido. Colombia tiene muchas ventajas, tiene una población joven, abundantes recursos naturales y una economía abierta. Transformar este potencial en la base de un crecimiento sólido e incluyente requiere niveles más altos de aprendizaje y de competencias. Colombia es el quinto país más grande de América Latina, y con una población estimada de 47,6 millones de habitantes. Ocupa el tercer lugar después de Brasil y México en cuanto a población. Su población es joven y relativamente diversa. Más de una cuarta parte de los colombianos son menores de 15 años, y aunque a un ritmo más lento, la población aún está creciendo a un índice del 1,4%, lo que equivale a más del doble del promedio de los países de la OCDE. Argentina es una población de 40.117.096 habitantes. La República Argentina se caracteriza por ser un crisol de razas que define la esencia de la Argentina. Los primeros pobladores del actual territorio argentino fueron indígenas, quienes congregaron en diversas tribus, desarrollaron sus respectivas culturas en grados diversos, y con el arribo de los conquistadores en el siglo XVI, las costumbres y los valores propios de los españoles generaron un perdurable encuentro cultural y inicio del mestizaje de blancos e indígenas. Por su parte, las provincias actúan a través de ministerios, direcciones o consejos de educación jurisdiccionales. De esta manera, el sistema educativo argentino es descentralizado. Modelos educativos Colombia versus Argentina. Luego de revisados los contextos similares de los dos países, pasamos a verificar cuáles son sus modelos educativos. El sistema educativo colombiano está organizado de 4 etapas clave que se subdividen en diferentes niveles, igualmente en Argentina, como se puede observar. En la educación inicial, Colombia incluye los servicios para los niños desde el nacimiento hasta los 6 años. En Argentina, comprende a los chicos desde los 45 días hasta los 5 años. La primaria comprende en Colombia desde los 9 años, grados primero a noveno, para niños de 6 a 14 años. En Argentina, los niños y niñas es a partir de los 6 años. Educación secundaria en Colombia comprende 9 años, grados de primero a noveno para niños de 6 a 14 años. En Argentina está destinada a los y a las adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con la educación primaria. Se divide en 2 ciclos, un ciclo básico de carácter común a todas las orientaciones y un ciclo orientado de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento del mundo social y del trabajo. La educación media en Colombia dura 2 años, grado 10 y 11 para jóvenes de 15 y 16 años. Llega hasta aquí, vamos en un empate, en las mismas edades. Los programas de formación laboral en Colombia están certificados los técnicos laborales por competencia. Se otorga a quienes hayan alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el programa de formación laboral. Certificado de conocimientos académicos se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado. Superior. En Argentina se dan en las escuelas normales superiores, ENS. En las instituciones superiores de formación docente, también ISFD. En las instituciones de formación artística, IFA.
en los institutos de formación técnica superior IFTS. En Colombia, la informal es todo conocimiento libre y espontáneo adquirido provenientemente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresivos tradicionales, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. La formación de pregrados en Colombia se da una formación técnica profesional, conduce al título de técnico profesional en el área, la formación tecnológica conduce al título de tecnólogo en el área y formación profesional conduce al título de profesional en el área que se elige. A la vez, la formación de posgrado se da en especialización, conduce al título de especialista en el área que escoja. En la maestría conduce al título de magíster en el área que se escoja y la doctorado conduce al título de doctorado en el área que se escoja. En Argentina se dan en institutos universitarios estatales, en institutos universitarios privados, universidades nacionales, universidades provinciales y universidades privadas. Estructura del sistema educativo colombiano. Veamos con más detalle cada uno de los modelos comparados anteriormente. La estructura del servicio educativo colombiano comprende la educación formal, aquella que se imparte en el establecimiento educativo aprobado en una secuencia regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas conducentes a grados y títulos. Los niveles de formación de la educación formal son los siguientes: educación preescolar, que comprende mínimo un grado obligatorio; la educación básica, de una duración de 9 grados, básica primaria 5 grados y básica secundaria 4 grados; educación media, con una duración de 2 grados, décimo y 11, culmina con el título de bachiller. Cuarto, educación superior. La educación superior tiene dos niveles de formación: la formación de pregrado y la formación de posgrado. La formación de pregrado tiene las siguientes modalidades de formación que conduce a los títulos académicos que se indican. Formación técnica profesional conduce al título de técnico profesional. La formación tecnológica conduce al título de tecnólogo. Y la formación profesional conduce al título de profesional. En este caso, la denominación del título académico podrá estar o no precedida de ese calificativo o a corresponder únicamente a las denominaciones que el legislador ha establecido en cumplimiento de su función de regulación del ejercicio profesional. A nivel de pregrado, ingresan quienes poseen el título académico de bachiller y han presentado el examen de ingreso a la educación superior que practica el ICFES. Por norma especial pueden ingresar a estudiar programas técnicos profesionales las personas que han aprobado el ciclo de básica secundaria, 9º grado. La formación de posgrado, según las exigencias y requisitos de preparación, conducen a los siguientes títulos académicos. Especialización conduce al título de especialista. En maestría conduce al título de magíster. 3. Doctorado conduce al título de doctor en la educación para el trabajo y el desarrollo humano de la Ley 1064 del 2006, antes denominada educación no formal. Es la que ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción el sistema de niveles y grados propios de la educación formal. Para ser registrado, el programa debe tener una duración mínima de 600 horas, al menos el 50% de la duración del programa debe corresponder a formación práctica, tanto para programas en la metodología presencial como a distancia. Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición y conocimiento de habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios
de la educación formal básica y media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y en general de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de 160 horas. La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneo adquirido provenientemente de personas entendidas, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurales. Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan la duración inferior a 160 horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y solo darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Estructura del sistema educativo argentino. La educación en Argentina está integrada por los servicios de gestión estatal, gestión privada, gestión cooperativa y gestión social, en todas las jurisdicciones del país, que incluyen los diferentes niveles, ciclos y modalidades de educación. Su estructura tiene 4 niveles. Los niveles: educación inicial, que desarrolla desde los 45 días hasta los 5 años. La educación primaria, que comienza a partir de los 6 años. La educación secundaria, que se divide en 2 ciclos: un ciclo básico de carácter común a todos y un ciclo orientado de carácter diversificado según los diferentes campos de conocimiento. Por último, esta educación superior, que incluye universidades, institutos universitarios e institutos de educación superior regulados por el Estado Nacional, creadas por el Legislativo y financiadas por el Poder Ejecutivo. Solo las instituciones ubicadas en cualquiera de estas 3 categorías están legalmente autorizadas por el Ministerio de Educación de la Nación para otorgar títulos oficiales. La educación superior comprende formación docente, formación técnica profesional, carreras de grado universitario. Las modalidades: educación técnico profesional, educación artística, educación especial, educación permanente de jóvenes y adultos, educación rural, educación intercultural bilingüe, educación en contextos de privación de libertad, educación domiciliaria y hospitalaria. Los centros educativos de educación superior, los institutos universitarios que ofrecen carreras de un área de conocimiento única, por ejemplo, carreras de salud. Los universitarios, que a diferencia de los institutos universitarios cuentan con diferentes departamentos, generalmente llamados facultades, que incluyen variadas ramas de la educación superior. Ambos otorgan títulos de grado y posgrado. Los institutos no universitarios, que ofrecen carreras cortas, denominadas tecnicaturas, de 2 o 4 años de duración, emiten título de pregrado no universitario, entregado a los estudiantes las herramientas necesarias para ingresar a trabajar en puestos con una calificación especializada. Esquema de análisis comparativo de ambos sistemas de educación superior. En cuanto a la comparación de la educación universitaria, se toma la realizada por el Ministerio de Educación colombiana y la ASCUN, según la valoración. Nivel 8, nivel de doctorado equivalente. Nivel 7, nivel de maestría, especialización o equivalente. Nivel 6, grado de educación terciaria o nivel equivalente. Nivel 5, educación terciaria de ciclo corto. Es importante conocer las particularidades de cada uno de los niveles educativos, tanto en Argentina como en Colombia. Por ello se presenta en el siguiente esquema un análisis comparativo de ambos sistemas en educación superior. Las políticas de la educación. Para determinar las comparaciones se realiza una investigación sobre las políticas en educación de cada país. En Colombia, de conformidad con lo establecido en las leyes 115 de 1994 y 30 de 1992, la educación se define como un proceso de formación permanente personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su dignidad, sus derechos y sus deberes.
La educación en Colombia es un derecho ciudadano y una prioridad de gobierno, de conformidad con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994. Todos los colombianos tienen derecho a acceder a la educación para su desarrollo personal y para el beneficio de la sociedad. La educación obligatoria actualmente es de 10 años desde los 5 hasta los 15 años de edad, equivalente al promedio de la OCDE, desde los 6 hasta los 16 años. 2. En un esfuerzo para ampliar el acceso y mejorar las competencias, muchos países, incluidos otros como con economías emergentes como México y Chile, han ampliado el periodo de educación obligatoria. De acuerdo con el PND, Colombia también busca que para el año 2030 la educación obligatoria incluya la educación media. La Ley de la Educación Nacional número 26.206 establece que el Ministerio de Educación tiene como función dictar normas generales sobre equivalencia de planes de estudio y diseños curriculares de las jurisdicciones, artículo 115, inciso G, y otorgar validez nacional a los títulos y certificaciones de estudio, artículo 85. En el artículo 115, inciso G de la Ley de Educación Nacional, establece que el Ministerio de Educación tiene como función dictar normas generales sobre equivalencias de planes de estudio y diseños curriculares de las jurisdicciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la mencionada ley y otorgar validez nacional a los títulos y certificaciones de estudio en Argentina. La Ley de Educación Nacional establece que el Ministerio de Educación tiene como función dictar normas generales sobre equivalentes de planes de estudio y diseños curriculares de jurisdicciones, artículo 115, inciso G, y otorga validez nacional a los títulos y certificaciones de estudio, artículo 85. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado Nacional, las provincias y la ciudad autónoma en Buenos Aires de manera concertada y concurrentemente son los responsables de la planificación y organización, supervisión y financiación del sistema educativo nacional. El artículo 115, inciso G de la Ley de la Educación Nacional número 26.206 establece que el Ministerio de Educación tiene como función dictar normas generales sobre equivalencia de planes de estudios y diseños curriculares de las jurisdicciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la mencionada ley y otorga validez nacional a los títulos de certificaciones de estudio. De acuerdo con la ley de Educación Superior 24.529 de 1995, artículos 5 al 10, se establecen tres grandes categorías de centros educativos de educación superior y se definen 8 modalidades de formación, las cuales se convierten en opciones organizativas y curriculares, créditos académicos. En Argentina no existe un sistema de crédito a nivel nacional. Cada institución establece el mínimo de horas con respecto a un crédito. Sin embargo, para las ingenierías, el sistema argentino de transferencia de créditos, SAT, establece que un crédito es igual a 25 o 30 horas de estudio. Ley número 24521, artículo 42. Es una unidad de medida de trabajo académico del estudiante que indica el esfuerzo realizado para alcanzar los resultados de aprendizaje equivalentes a 48 horas para un periodo académico. Las instituciones deberán determinar la proporción entre la relación directa con el profesor y la práctica independiente del estudiante justificada de acuerdo con el proceso formativo y los resultados de aprendizaje previstos para el programa de la institución. Deberán expresar en créditos académicos todas las actividades de formación que hagan parte al plan de estudios. Decretos 1330 del 2019, artículos 2, 5, 3, 2, 4, 1. Declarado el empate técnico. Después de observar todas las características, se logra evidenciar que la educación, tanto en Colombia como en Argentina, presenta muchas similitudes en ventajas y desventajas desde los contextos y los modelos aplicados, mostrando también dificultades en resultados internacionales como las pruebas PISA, en las que ambos países se encuentran en mejoras lentas,
Por tanto, podemos declarar que estos países requieren trabajar en sus modelos educativos para lograr evidenciar un avance y hacer de sus ciudadanos personas competitivas como lo exige la sociedad actual, ¿verdad? Muchas gracias por la atención. Los créditos se refieren a continuación en las referencias bibliográficas.